tantas novedades, a veces uno no sabe muy bien por dónde empezar. Que si la inteligencia artificial, que si el diseño legal, que si la automatización, blockchain, contratos inteligentes, en fin, la lista sigue, no para. Durante mucho tiempo hemos visto lo jurídico como un mundo apartado, reservado solo para abogados, jueces, expertos en la norma. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Legal Room, un espacio para conversar sobre cómo podemos hacer las cosas mejor en el derecho. Bienvenidos a este primer episodio donde quiero hablarte sobre, entre tanta innovación en el derecho, qué hay y qué hago. Si cada vez que escuchas innovación en el derecho, sientes que estás en una carrera eh, que no sabes a dónde ir, a dónde va, tranquilo, no eres el único, que si la inteligencia artificial, que si el diseño legal, que si la automatización, blockchain, contratos inteligentes, en fin, la lista sigue, no para. Y todas esas cosas suenan súper interesantes, pero también me he dado cuenta de algo y es, entre tantas novedades, a veces uno no sabe muy bien por dónde empezar, porque claro, ves a todo el mundo hablando del tema, por ejemplo, en LinkedIn, en redes, o en conferencias y te preguntas, ¿será que yo también tengo que aprender todo esto ya? ¿O será que me estoy quedando atrás, que es el famoso FOMO, el miedo a quedarse atrás? Y no es que esté mal sentir eso, al contrario, creo que todos en algún momento lo hemos sentido. Lo importante es entender qué hay detrás de esta conversación sobre innovación y sobre todo cómo todo esto realmente puede ayudarte a trabajar mejor en el derecho. Y quiero compartir una anécdota. Hace unas semanas, mientras daba una charla sobre innovación legal, me percaté de algo curioso, porque por un lado había gente súper emocionada, con ganas de aprender, de probar todas esas herramientas nuevas, pero por otro lado percibo esas caras de, ¿yo qué hago con todo esto, con tanta innovación, con tantas herramientas, con cara como diciendo todo esto? Y es que sí, creo que muchos sentimos esa presión de tener que ir corriendo detrás de todo lo nuevo y eso cansa. Hoy día hay muchos profesionales agotados por esa sensación de tener que correr todo el tiempo detrás de lo nuevo, pensando que si no crean un software propio, o si no se suben a la ola de la inteligencia artificial, o si no utilizan la última herramienta que todo el mundo está hablando y comentando de moda, o que si no han generado cierta automatización, se quedarán fuera del futuro del derecho. Y esa sensación de ir siempre corriendo puede ser muy desgastante. Pero también te entiendo, no se trata de quedarse quietos ni de caer pues en la inacción, porque quizás te identifiques conmigo y es, muchos tenemos ese impulso de crear, de aportar, de hacer cosas nuevas, interesantes en el derecho, y eso está bien, ese impulso es valioso. Ahora, entre tanta innovación, no se trata de correr detrás de todo lo nuevo, sino de tomar decisiones sabias. Y necesitamos calma, calma para entender qué hay realmente detrás de todo esto y calma para preguntarnos con honestidad, ¿qué hago yo con todo esto? Por eso, en este episodio quiero contarte a nivel general qué está pasando en el derecho en materia de innovación. Aquí no se trata pues de lanzarte una lista interminable de términos, sino ofrecerte un panorama claro y sencillo de lo que está pasando en temas de innovación legal. Voy a mostrarte esas tendencias, transformaciones que están ocurriendo en el mundo jurídico y que están marcando la conversación. Pero no solamente quiero hablarte de qué hay, sino también de por qué estamos viviendo estos cambios. Principalmente quiero tocar ese punto que hay detrás de este momento que nos tiene a todos corriendo y mirando hacia la innovación. Y sobre todo, quiero ayudarte a responder esa pregunta que inclusive yo misma me hago y es, ¿qué hago yo con tanta innovación? ¿Cuál es el camino más sabio, más honesto, más realista que puedes tomar sin caer en la ansiedad ni en la presión de seguir cada moda? Y bueno, lo primero que quiero que tengas presente es, el derecho ya no es lo que conocías. El derecho está cambiando.
Durante mucho tiempo hemos visto lo jurídico como un mundo apartado, reservado solo para abogados, jueces, expertos en la norma, y el derecho se olvida de que está en todo lo que hacemos. Está cuando aceptas los términos y condiciones de una compra en línea, cuando ingresas a una red social, hay políticas de privacidad, cuando subes a un taxi, hay normas de transportes que lo regulan, em, cuando decides por quién votar, incluso cuando llegas a un acuerdo en tu propia familia, aunque no lo notemos, el derecho guía decisiones cotidianas. Pero aquí viene el gran pero y es muchas personas, la relación que tienen con el derecho es que se topan con una gran barrera y es la complejidad. Hoy las personas quieren entender qué están firmando, cuáles son sus derechos, qué soluciones rápidas existen y eso es totalmente válido. Hay una encuesta que revela de que la principal razón por qué la gente evita buscar ayuda legal es porque los trámites toman demasiado tiempo. La gente se cansa y eso dice muchísimo. Por eso el derecho tiene que evolucionar. Ahora toca rediseñar el derecho, hacerlo más claro, más accesible y sobre todo más humano. Estamos hoy día frente a un cambio profundo de un derecho que antes se asociaba solo al conflicto, ir al abogado cuando ya había un problema, a un derecho que busca prevenir, diseñar acuerdos, construir confianza. Y esto va mucho más allá del litigio. Y justo ahí, en medio de estos cambios, hay algo que me parece fascinante y súper interesante y es cómo cada generación está viviendo este proceso de manera distinta. Porque mientras unos se adaptan al ritmo de la tecnología, otros aún están tratando de entender hacia dónde va todo esto. Y es ahí donde aparece el tema de la brecha generacional, en la innovación legal. ¿Y a qué me refiero con esto? A esas diferencias que existen entre generaciones al enfrentarse a la tecnología y a los cambios en la forma de ejercer el derecho. Porque siendo honestos, cada generación ha tenido su propio wow tecnológico. Para algunos, cuando apareció Word, fue una revolución. Ya no hacía falta la máquina de escribir ni el corrector líquido. Entonces, hoy lo sorprendente es la inteligencia artificial capaz de adaptar contratos, de dar respuestas ágiles, inmediatas, inclusive anticiparse a riesgos y necesidades legales. Y mañana seguramente habrá otra herramienta que nos volverá a sorprender. Entonces, esto es muy curioso porque lo que en un momento hoy estamos hablando de reforma, de innovación, de asombro, eventualmente se convierta en una estructura, en una rutina y quizás atraso. Entonces, hay algo que quiero que también tengas presente y es que el futuro del derecho no solo lo construye una sola generación, porque entre generaciones a veces está esas disputas de quién fue mejor, que el pasado fue mejor, que ahora el presente. Y ante esto, he pensado de que el derecho no lo construye una sola generación, lo construimos todos, con experiencia, con creatividad y sobre todo con la capacidad de escucharnos y aprender unos de otros. Con todo este contexto, la pregunta es, ¿cuáles son esas innovaciones que están impulsando en el derecho? Y te estoy hablando de tres pilares fundamentales que están redefiniendo el panorama legal: legal tech, legal design y operaciones legales. Y bueno, quiero comenzar hablándote sobre legal tech, que explicándotelo en términos sencillos, básicamente es la unión entre el derecho y la tecnología. Pensemos en todo lo que la tecnología puede ofrecer al derecho. Y esto tiene varias herramientas y una de las herramientas más conocidas actualmente es la inteligencia artificial. Y seguramente ya tú has escuchado de OpenAI, ChatGPT, Cloud, Gemini, Notebook, entre otras herramientas de inteligencia artificial. Estas no son todas, pero estas herramientas pueden ayudarte a analizar un contrato larguísimo, a redactar cláusulas, a corregir tu escritura, a redactar un correo, a crear un contrato, a identificar posibles riesgos jurídicos, a buscar jurisprudencia e incluso generar imágenes para una presentación.
Son cosas que antes tomaban horas, días y ahora están a un clic de distancia. También hay una función muy chévere con la inteligencia artificial y está la opción de crear tus propios agentes personalizados, darle tu tono, tu propósito, em, lo que alimentarlo de ejemplos, de documentos para darte las respuestas que tú deseas. Eso lo podemos hablar en otro episodio. Quiero contarte en este espacio a nivel general lo que está pasando en materia de innovación. eh, pero Legal Tech no solo se queda en la inteligencia artificial, también vemos en software personalizados, creados para resolver flujos de trabajo específicos dentro de firmas o departamentos legales. Vemos también la automatización de contratos, desde lo que va desde la solicitud hasta la redacción, confección, seguimiento, renovaciones, todo en un dashboard simple y claro, que hace que todo sea más sencillo de gestionar. Y lo más interesante es que el Legal Tech no solamente transforma las tareas en sí, sino también en la manera en la que se vende y se prestan los servicios legales. Antes era muy raro adquirir un servicio legal vía ya, videollamada. Digamos que con la pandemia muchas cosas se aceleraron, pero eso era muy raro. O radicar un PQR en línea, pocas empresas se daban el lujo pues de tener eso. Entonces hoy día vemos como un poco más cercano a hacer los trámites y ciertos procedimientos más eficientes. Es decir, no es solamente aquí de hacerlo más rápido, más fácil, sino como que pensar en cómo está cambiando por completo la práctica legal en línea con lo que está pasando con el resto del mundo. Y poniendo en ejemplos muy concretos, Legal Tech puede verse en inteligencia artificial generativa, en contratos inteligentes utilizando, por ejemplo, blockchain. Estos contratos se ejecutan automáticamente sin intermediarios. Vemos firmas electrónicas también, eliminando esa, esa cantidad de papeles y acelerar validaciones. Encontramos chatbots jurídicos que responden preguntas básicas, reducen tiempos de espera. Entonces, en este primer gran pilar de innovación legal es, es genial todo lo que se está haciendo en el derecho. Otro segundo punto que a mí me encanta y me fascina hablar y es el diseño legal. Y el diseño y el derecho por siglos han trabajado de forma aislada. Eh, el derecho, por un lado, tiene esa fama de ser un mundo lleno de tecnicismos, complejo, con párrafos eternos. Por ejemplo, los documentos los vemos con cláusulas que parecen escritas para que nadie las entienda, con una carga visual significativa. Y el diseño, en cambio, viene un mundo completamente distinto. Parte de la idea de que las cosas deben ser claras, simples, centradas en las personas. ¿Y qué te estoy hablando realmente con diseño legal? Básicamente se trata de hacer que los documentos, las experiencias, los servicios legales sean claros y útiles para las personas, que las personas comprendan y entiendan lo que deben realizar ante un proceso, un procedimiento. ¿Cuántas veces estamos frente a un contrato o vamos a un juzgado o vamos a un lugar donde tengamos que realizar un trámite jurídico y no entendemos los pasos a pasos que hay que hacer? ¿Por qué? Porque hay experiencias que están mal diseñadas. Y con el diseño legal hay mucho que el diseño le puede aportar al derecho, y este concepto se empieza a desarrollar un poco más en el laboratorio de Stanford con Margaret, quien ella comienza a preguntarse: ¿y si aplicamos el pensamiento del diseño al derecho? A mí me gusta pensar de que el diseño legal es como un niño que constantemente se pregunta ¿por qué? Entonces, ponte a pensar, ¿por qué los contratos siempre los hemos hecho así, en blanco y negro? ¿Por qué? ¿Por qué este documento es tan largo? ¿Por qué no puede ser más claro? Y esa capacidad de cuestionar lo que siempre hemos hecho es la que abre la puerta a rediseñar, que el derecho sea más simple, más útil, más humano, sin perder el rigor jurídico. Hoy día, por ejemplo, vemos sentencias. Hay un ejemplo de una sentencia donde se le explica a un niño
en lenguaje claro y simple. Entonces, vemos cómo el derecho está cambiando, está siendo más humano, más empático con las personas y menos que sea con esas fricciones o agresivo. Entonces, eh, del legal design trabaja en varias intersecciones y del diseño toma esa empatía, toma esa claridad, toma esas metodologías ágiles como lo es el design thinking, que uno empatiza, idea, testea. eh, Creo que lo dije en diferentes órdenes, pero cuando hablamos de diseño legal no solamente nos estamos refiriendo al diseño gráfico, sino también de diseño de producto, diseño de experiencia de usuario. En pocas palabras, el diseño legal busca un equilibrio, hacer el derecho más claro, más accesible y más humano, pero sin perder la certeza de lo que lo hace confiable. Y por último, de temas de innovación legal, quiero hablarte de operaciones legales, que es un área que cada vez toma más protagonismo dentro de las firmas, dentro de los departamentos. Y aunque esto suene corporativo, que suene a empresa grande, o gigantes, en realidad las operaciones legales simplemente cambian la forma en que los equipos jurídicos están aprendiendo a trabajar de manera más inteligente. Tradicionalmente en el derecho, los abogados nos hemos centrado en resolver problemas, revisar contratos, resolver consultas, redactar documentos, representar a alguien en un litigio, pero ¿qué pasa con todo lo que ocurre detrás? Con la gestión de tareas, los tiempos, los presupuestos, la tecnología que se usa o la forma con el equipo, como el equipo colabora. Justamente ahí entra lo que se conoce como operaciones legales o legal operations, y es el conjunto de herramientas, prácticas, roles que buscan hacer que el trabajo legal sea más eficiente, medible y estratégico. En otras palabras, si el abogado es quien se encarga de realizar todo el contenido jurídico, el equipo de operaciones se encarga del cómo se entrega ese contenido, cómo se organiza el trabajo, cómo se gestiona la información, cómo se aprovecha la tecnología y cómo se mejora la comunicación en otras áreas del negocio. Por ejemplo, imagina un departamento legal que recibe cientos de contratos cada mes. Sin operaciones legales, probablemente cada abogado revise uno a uno sin saber cuánto tiempo se está gastando ni cómo optimizar ese proceso. Em, entonces, con operaciones legales se puede crear un flujo de trabajo automatizado, quizás, medir cuántos contratos se firman, cuántos se demoran a aprobarse y de ayudar a identificar qué herramientas pueden utilizarse para acelerar ese ciclo. En resumen, las operaciones legales traen al mundo jurídico lo que ya existe en otras áreas: gestión de proyectos, análisis de datos, métricas, tecnología y mejora continua. Es como el motor silencioso del equipo legal que garantiza que muchas cosas funcionen mejor, que haya claridad, que el trabajo se mida, que la tecnología se use bien, que el abogado pueda concentrarse en lo que realmente importa, eh, resolver problemas legales y aportar valor estratégico. Y bueno, ya te hablé aquí un poco de legal tech, legal design, operaciones legales, y todas estas cosas suenan inspiradoras. Suenan bien interesantes, pero hay una pregunta que en este episodio quiero responderte y es: ¿qué hago con tanta innovación? ¿Qué hago con todo lo que me comentaste? ¿Por dónde empiezo realmente? Porque el mundo ha acelerado, la competencia cada vez es más ágil y, y el verdadero primer paso es hacerte la pregunta correcta, es cómo empiezo a moverme sin perder el rumbo. Y es ahí donde entra el enfoque. No se trata en este episodio de darte como una fórmula mágica que paso uno, paso dos, paso tres, porque esto varía y cambia mucho, pero pensando y recopilando como y observando otras personas, he tenido esto presente y es el enfoque. No se trata de hacer todo a la vez, sino de identificar dónde tiene más sentido comenzar hoy, con los recursos que tienes, con el equipo que tienes, con los retos que ya existen.
Tal vez no puedas automatizar todo, ni rediseñar todos tus procesos, pero sí puedes elegir una parte pequeña del sistema y probar. Porque a veces pensamos de que innovar es hacer todos los cambios distintos. A veces innovar empieza con la cultura, con entender eh, tus deseos, tus necesidades, con iniciar con un cambio de paradigma y no es detenerte a esperar las condiciones ideales, sino empezar con propósito, aunque sea en pequeño. Porque si esperas el momento perfecto, a veces ese momento nunca llega. Porque muchas veces también pasa algo con el tema de innovación y el derecho y en temas de herramientas jurídicas es, muchas veces no es que las ideas no funcionen, sino que no le damos el tiempo suficiente para hacerlo. Empezamos con algo, no vemos resultados inmediatos y lo abandonamos. Y claro, con tanta información, con tanto bombardeo en LinkedIn, en redes sociales, en charlas, que si no has automatizado, que si esto, que si lo uno y lo otro, con tanto, esto es lo que viene, es fácil perder la paciencia y saltar de una cosa a otra. Pero innovar no es eso. Innovar se trata también de que le des enfoque, de medir, de ajustar, de volver a intentarlo antes de descartar una idea solo porque no fue inmediata. Porque cuando hay enfoque, incluso lo pequeño empieza a tomar forma. Y este es el verdadero comienzo de la innovación. No en hacer mucho, sino en hacer con claridad. La clave también que me ha ayudado mucho a esto como que, ¿qué hago yo con tantas cosas? Es, no es tan verlo como una moda, sino como un proceso estratégico. A mirar tu realidad actual, a elige qué, qué pieza implementar primero y poco a poco construye un sistema que funcione para ti y para tu equipo. Y así en lugar de decir que tienes demasiadas cosas encima, te enfocas en lo que realmente hoy aporta valor y al mismo tiempo construyes algo con lo que te sientas a largo plazo afín. Y otro consejo, y aunque este podcast últimamente, esto últimamente parece motivacional, pero antes de lanzarte a todo, toma tu tiempo para entender tu cultura, tu gente, tus verdaderos deseos. A veces no necesitas estar en todas las tendencias ni implementar todas las herramientas. A veces estás en otro momento de aprender primero, de experimentar, de observar, de preguntar, de hacer todas las preguntas posibles. Es mejor, y créeme, avanzar paso a paso, entendiendo lo que realmente funciona para ti, para tu equipo, que desgastarte tratando de abarcarlo todo a golpe. A veces creemos, y esto pasa muchísimo con las personas que desean crear un software propio, que esto tiene que ser algo novedoso y es que muchas veces creemos que tenemos que inventarlo todo desde cero, pero la verdad es que no es así. Lo que puedes hacer es mirar lo que ya existe, aprender de ello, tomar lo que te sirve y darle tu propio toque. Eso es, ya es creatividad. Combinar cosas, adaptarlas a tu estilo, hacerlas tuyas. Una de las cosas que me ha gustado muchísimo de un libro que me estaba leyendo que se llama Roba como un artista, es esta idea de que nunca dejamos de aprender. No importa si tú llevas mucho tiempo estudiando o llevas años en la profesión del derecho, te digo algo, tu trabajo es mantener la curiosidad viva, buscar cosas, ver qué están haciendo otros, inspirarte en todo lo que te rodea, porque mientras más aprendes, más herramientas tienes para crear algo tuyo, algo auténtico. Y te voy a decir algo, van a venir cosas nuevas, más innovaciones. Y frente a eso tenemos dos caminos. Uno, ok, detenerte, me quedo aquí donde estoy, tener resistencia al cambio o bien por otro lado, avanzar y tener esa disposición de aprender, porque yo creo que siempre hay que tener y mantener esa disposición por aprender, porque aprender te da ventaja frente a otras cosas, te hace más curioso, más creativo, más preparado para encontrar oportunidades donde otras personas solamente ven problemas. Y otro consejo que te daría en tema de innovación para no caer en esa presión de la ansiedad y ese estrés de estar corriendo detrás de todas las innovaciones que están saliendo en el derecho y tiene que ver con
esto no suena tan cool, pero a ver, cuando muchas veces pensamos en innovar, pensamos de que hay que cambiarlo todo, hay que hacer un barrido y muchas veces se desprecia lo que hay en el pasado. Te doy un ejemplo, a mí me gusta mucho el- los accesorios y cosas de la moda del pasado. No me he visto totalmente así, pero hay cosas antiguas que realmente tienen un estilo y valor y calidad. Y pensando esto en el derecho, aunque suene lejano, muchas cosas del pasado tienen valores que vale la pena rescatar y traer al presente. Así que cuando escuches que hay que cambiarlo todo, hay que hacer un cambio radical, también vale la pena mirar hacia atrás y reconocer lo que ya construiste o todo lo bueno que te ha traído hasta donde estás hoy, porque no se trata de borrar todo, sino de aprovechar lo valioso y combinarlo con lo nuevo. Y por último, aunque suene muy cliché, esto es realmente ser paciente contigo mismo. Todos tenemos momentos distintos. A veces estás explorando herramientas nuevas, otros están simplemente aprendiendo, otros simplemente entendiendo y a dónde ir, por dónde quieren ir. Y en esos momentos aunque suene muy atractivo aparecer en LinkedIn o aparecer en una red social como que esta persona creó este software o esta firma está implementando esta inteligencia artificial, no busques los aplausos, no te obsesiones con esa validación inmediata. Enfócate realmente en ese proceso de disfrutártelo, de seguir aprendiendo, de experimentar, de avanzar paso a paso, créeme que vas a lograrlo, que si reduces esa presión y esa ansiedad de hacer todo perfecto en el derecho y con tanto bombardeo y con tanta información, espero que este episodio haya sido un respiro y una calma para ti y que puedas disfrutar todo tu proceso de aprender cosas nuevas en el derecho y de seguir experimentando. Mi invitación es que te animes, que tengas esa disposición de aprender, de descubrir nuevas herramientas, de no darte por vencido cuando no entiendas realmente algo. Hay muchos cursos, hay muchas herramientas, inclusive hasta el mismo ChatGPT te puede enseñar cómo hacer las cosas. Entonces, mi invitación es mantén esa disposición a aprender. Esto es Legal Room. Yo soy Geraldine Rodríguez, un espacio para conversar sobre cómo podemos hacer las cosas mejor en el derecho. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.